Cero. Bien, buenas tardes. Nos encontramos en esta oportunidad con el doctor Rafael Díaz, que en esta oportunidad nos va a tratar sobre la canalización y transmisión del conocimiento médico. José Rafael Díaz Rudas nació el 10 de marzo de 1977 en Perú. Estudió la carrera de Medicina Humana en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, del mismo país, institución en la que se licenció con la tesis Histomorfometría de la capa granular orbitofrontal murina sometida a administración crónica de bebidas alcohólicas adulteradas 2015. Siguió sus estudios de posgrado como becario en neurociencias con el programa trinacional en la Universidad de Basilea, Suiza, la Universidad de Estrasburgo, Francia, y la Universidad de Friburgo, Alemania, en las que se graduó con la tesis titulada Alargamiento y número inalterado de los endosomas tempranos en la enfermedad de Alzheimer. Además, realizó un diplomado en neuropatología humana y experimental en la Universidad Pierre y Marie Curie, Francia. En el transcurso de su carrera se ha dedicado a la enseñanza universitaria, la investigación y a ejercer el cargo de doctor en hospitales nacionales. Cuenta con blogs personales titulados Biofísica en Medicina, Fisicoquímica, Neuromorfofisiología y Neurociencias, en los que publica noticias y resultados de sus investigaciones médicas que están dirigidas a una audiencia universitaria. Asimismo, tiene artículos publicados en revistas indexadas, tales como Aponecrosis de la corteza piriforme en ratas albinas sometidas a administración crónica de bebidas alcohólicas adulteradas 2017 y densidad oligodendroglial en nervio óptico murino por consumo crónico de metanol 2018. Muy bien, la primera pregunta es, ¿qué conocimientos adquiriste de las ciencias básicas y clínicas en la carrera de medicina humana en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos? Muy bien, Jesús. En San Marcos dividimos la carrera de medicina en dos ámbitos, ¿no? Ciencias básicas y ciencias clínicas. En ciencias básicas llevamos todo aquello que nos ayuda a conocer mejor la estructura y funcionamiento del cuerpo humano. Entre ellos llevamos cursos muy conocidos como anatomía, fisiología. También llevamos cursos dedicados a lo micro, a lo más pequeño. Es decir, usamos microscopio. Y ahí viene el curso de EA, que estudia los embriones humanos, histología, que es para conocer todos los tejidos al microscopio, que luego ya más adelante lo veremos en las biopsias, ¿no? Muy bien, en cuanto a ciencias básicas, puedo reconocer que llevamos un buen curso de ciencias básicas durante 2 años o 2 años y medio en la Universidad de San Marcos, ¿no? La cual estaba preparada con muy buenos laboratorios, ¿no? En anatomía teníamos varios cadáveres humanos, ¿no? Que se trabajaba en grupo de 10 personas por cadáver humano. En histología contábamos con muchas biopsias para estudios. En el curso de fisiología teníamos incluso máquinas, aparatos que nos ayudaban a entender el funcionamiento del corazón, por ejemplo, ¿no? Entre muchos órganos. Puedo reconocer que las ciencias básicas se llevó muy bien ahí. En ciencias clínicas, explico, tiene que ver con lo aprendido en ciencias básicas para ya aplicarlo con el paciente. Lo llevamos también muy bien, ¿por qué? Porque en Perú tenemos la facilidad de tener al alcance la posibilidad de, ¿no? de trabajar con pacientes directamente, ¿no? En otros países, esta medicina no toca al paciente hasta que acaba su especialidad. En cambio, acá no. Acá muchas veces el estudiante de medicina se encarga de ver al paciente directamente. Entonces, en ciencias clínicas llevamos primero la parte de cómo examinar al paciente, donde tenemos la auscultación, ¿no? Usando un estetoscopio. Nos explicaron eso. Nos dividieron a los alumnos en varios hospitales, ¿no? Yo seguí más que nada la formación del Hospital Baiza, que fue mi hospital base. Hay alumnos que deciden irse al Hospital Carrión, al Hospital 2 de Mayo,
al Rebagliati, ¿no? En mi caso yo quise llevar el curso en el Loaiza. ¿Por qué? Porque el Loaiza tenía vínculo con el Hospital Mogrovejo, que es un hospital especializado en ciencias neurológicas, ¿no? Luego ya hice mi internado en el Hospital Militar, ¿no? Y luego ya me dediqué a hacer mi tesis, ¿no? Que la hice a la par con el último año, que es el séptimo año de medicina, para luego publicarlo, ¿no? Más adelante y conseguí una beca, que fue la que hizo que me pueda ir a estudiar a Europa. Me fui por 2 años, pero realmente me quedé 8, ¿no? Estuve ya estudiando y trabajando en el área de investigación. Y solamente hice lo que me enseñaron en la carrera de medicina, ¿no? Pensar, ¿no? ¿Qué es lo que más me gusta? Esa sería mi respuesta. Muy bien, habiendo ya explicado tus conocimientos que aprendiste en San Marcos, ¿qué tanto mejoraron o se perfeccionaron, ¿no? Con tus estudios de posgrado y el diplomado que realizaste en el extranjero? Muy bien. En cuanto al estudio de la maestría y el diplomado, yo puedo decir que la maestría complementó muchos temas hechos en la carrera, ¿no? Incluso yo llegué a la maestría con algunas dudas en cuanto a neurociencias y cuando acabé la carrera, bueno, la maestría en Francia, me di cuenta que tenía más dudas, ¿no? Fue una maestría que nos ayudó a pensar mucho más. En medicina, lamentablemente, llevamos cursos de medicina, ¿no? Y dejamos de lado otras carreras como ciencias matemáticas, como informática, como psicología, ¿no? Como nanotecnología. Y en la maestría pude yo llevar cursos de carreras tan distintas a la mía, pero pude entender que todas ellas tenían una relación con el funcionamiento del cerebro, con las neurociencias. Fue por eso que llevamos cursos de matemáticas, de física cuántica, llevamos cursos de psicología también en la carrera, de bioinformática, ¿no? Para entender el funcionamiento del cerebro. Cuando se hace la maestría en el extranjero, lo más bonito es que lo haces con distintas carreras, no solamente es un grupo de médicos, ¿no? Son de distintas carreras, por lo tanto se hace más complicado la maestría. Entonces tienes que tú estudiar más, porque hay cosas de matemáticas o de física cuántica o de psicología que no lo llevamos en la carrera, ¿no? Te abre más el panorama. En cuanto al diplomado, ni qué decir, ¿no? En el diplomado puedo aprender la parte de investigación en neurociencias. Exactamente mi área era neuropatología, es decir, estudiábamos las patologías del sistema nervioso. Eh, y más específicamente mi área era enfermedades neurodegenerativas, especialmente el Alzheimer, la enfermedad de Parkinson eh, y todos los tipos de demencias, ¿no? Ello me ayudó mucho a comprender de forma microscópica y macroscópica el funcionamiento del cerebro. Y pude luego trabajar ya en Europa en el área de investigación, en neuropatología. Fue por eso que mi tesis fue dedicada al estudio del Alzheimer. ¿Qué más puedo decir? El hecho de poder ir al extranjero a hacer una maestría no solamente es ver un mundo distinto, sino también el idioma, ¿no? Al llevar cursos en 2 idiomas distintos al tuyo, te das cuenta que muchas veces las traducciones no son tan correctas y te ayuda a entender mejor algunos términos médicos, ¿no? La maestría fue llevada en inglés por una parte y otra parte fue llevada en francés. No se llevó nada en español, ¿no? Y eso te ayuda a entender mejor y te ayuda a poder leer revistas o leer libros, ¿no? Que a veces muchas personas o muchos médicos no lo hacen, porque solamente buscan bibliografía dada en español, ¿no? Y como sabemos, casi toda la bibliografía importante en el mundo está dado en idiomas distintos al español, como es el inglés, el francés, alemán, chino, entre otros, ¿no? Muy bien, esa sería la respuesta para la segunda pregunta. Bien.
Ahora, ¿cómo llegas a condensar todo tu aprendizaje y decidirte por un lineamiento específico en la investigación médica? Muy bien. Cuando estudié medicina quería ser neurocirujano, recuerdo. Luego en el primer año de medicina cambié y dije voy a ser neurólogo. Acabé el primer año de medicina y había decidido dejar la carrera. No me gustó la carrera de medicina, la vi muy sencilla porque solamente tenía que repetir lo que el docente decía, leer sus separatas y por ahí algo de un libro. Y me daba cuenta que sí probar. Entonces yo quería más, quería pensar, ¿no? Reflexionar. Y había pensado en estudiar física, tal vez en la uni, no sé, o estudiar otra carrera, o irme al extranjero, no sabía qué hacer con mi vida, hasta que apareció el curso de investigación. El curso de investigación lo llevamos a partir de segundo año, y fue en ese momento que dije, me quedo en la carrera, ¿no? Y fue eso lo que ayudó a seguir la carrera de medicina. Entonces, cuando llevé la carrera de medicina, siempre estaba enfocado yo en el área de investigación. Llevábamos cursos de clínicas, pero trataba de enfocarlo a lo que es investigación. Y para hacer investigación tienes que leer bastante, ¿no? Siempre me ha gustado leer un montón de bibliografía en otros idiomas. Incluso ahora con el COVID, todos los días leo, ¿no? Sobre ello. Yo creo que eso fue lo que pude, lo que pude aprender y fue algo que me ayudó mucho con la carrera, porque realmente estaba un poco aburrido de la parte clínica, ¿no? En nuestro país, lamentablemente, un estudiante de medicina está condenado a trabajar en un hospital. Cuando fui al extranjero me di cuenta que un estudiante de medicina no está condenado solamente a trabajar en un hospital. También pueden dedicarse a otras cosas, como es la investigación médica, ¿no? También pueden dedicarse a estudiar poblaciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí carreras como epidemiología, que para muchos alumnos peruanos es muy aburrido porque tienes que estudiar poblaciones, qué sucede en una población y todo lo demás. Y si nos damos cuenta ahora, la investigación, el trabajo clínico de gente directamente en el área de COVID no funciona. Uno, ¿no? Dando medicamentos, lo que más importa es aquellos otros médicos que se dedicaron a investigar. Ahora son más importantes también aquellos otros médicos que se dedicaron a trabajar con aquellas poblaciones, con aquellos cursos aburridos que era estadística, ¿no? Y si nos damos cuenta, es lo que utilizamos ahora con la pandemia. Estadistas, investigadores, eso es lo más necesario. Me di cuenta que investigando pude ser libre. Muchos pacientes, perdón, muchos médicos dan medicinas, por ejemplo, amoxicilina cada 8 horas por 7 días, ¿no? Y si tú le preguntas por qué no por 6 o por qué no por 5, no te saben responder. ¿Y por qué 500 miligramos? ¿Por qué no de 400? ¿Por qué no de 300? ¿No? No saben responder, solamente repiten lo que otro dijo o lo que leyeron, ¿no? Y es por ahí que estamos perdiendo el área de investigación. En el mundo entero pasa lo mismo, ¿no? Más en Perú, ¿no? Pero nos hemos dado cuenta que los médicos investigadores son más necesarios. Eso sería la respuesta con respecto a la pregunta número 3. Mira, Rafa, eh, ¿cómo ha sido tu experiencia en los hospitales cuando has trabajado como doctor directamente? Muy bien. Habría que acá definir el trabajo como médico en los hospitales de Francia o los hospitales de Perú. En los hospitales de Francia me dediqué a trabajar en un área de investigación, trabajábamos con pacientes muertos, ¿no? O pacientes que iban a morir por una enfermedad neurodegenerativa. Entonces íbamos a las casas o a las camas de los pacientes a explicarles que su enfermedad era incurable, que iban a fallecer, pero eso ya lo había hecho previamente psicología, ¿no? Nosotros llegábamos ya en una segunda oportunidad. Entonces explicábamos la utilidad de donar el cerebro a la ciencia para así poder entender su enfermedad y evitar que otras personas fallezcan.
y de todos los pacientes que durante 4 años visitamos, ninguno se negó. Todos dieron su consentimiento para que una vez muertos, ¿no? Pudiéramos retirarles con mucho cuidado el cerebro y guardar la mitad en formol y la mitad en criogenación, que es a menos 80 grados centígrados. Entonces, allá en el extranjero me di cuenta que el trabajo en los hospitales también es investigar y no solo es tratar pacientes. En cambio, en nuestro país, el médico está abocado a examinar al paciente y darle un tratamiento, ¿no? Como que no podemos pensar más. Tienes que hacer lo que se dice y punto. Y lo que es peor es que no hay un consenso. Si tenemos un paciente con dolor de garganta, congestión nasal, hay algunos que no le dan nada, como yo, por ejemplo, solamente paracetamol si estuviera fiebre. En cambio, otros dan antibióticos, amoxicilina, y otros dan antibióticos más fuertes todavía. No hay un consenso, ¿no? Entonces veo como que estamos trabajando de manera desordenada, ¿no? Eh, ¿Qué más? Me di cuenta que en los hospitales en Europa, si piensas mucho sobre algo, se ve muy bien. Te dan libertad. Te dan libertad para poder dudar de lo que te han enseñado, ¿no? O investigar un poco más. En cambio, en nuestro país, no. Si preguntas o quieres llegar a saber un poco más, eres mal visto, ¿no? No importa eso. La gente dice no te hagas bolas. ¿Para qué? Déjalo de lado. Ya. Continúa nada más. Esa es la experiencia que tengo en los hospitales, ¿no? Eso sería todo. Muy bien. Ahora, pasando a otro contexto, ¿cómo plasmas tus conocimientos a tus estudiantes universitarios? Muy bien. Cuando suelo dar mi clase, los primeros 20 minutos para mí son muy importantes, porque es el tiempo en el cual el cerebro puede estar atento. Entonces utilizo los primeros 20 minutos para que los estudiantes duden o se replanteen aquello que ya lo han aprendido como establecido, ¿no? Puedo ir a clase y decirles, ¿sabían ustedes que el cerebelo, que es una parte del encéfalo, tiene más neuronas que un cerebro? ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que dar un medicamento para una persona con fiebre no es tan necesario? ¿Sabían ustedes que no se comenzó a sembrarles la duda, ¿no? Al sembrarles la duda en los primeros 20 minutos y explicar un poco el funcionamiento, ya tengo ganada la atención de ellos, ¿no? Y luego procedo yo a explicarles lo tradicional, lo que dicen los libros o los médicos, para luego ya mencionarles lo nuevo. Y les digo, ese conocimiento fue hace 20 años, hace 50 años, estamos en el año 2021, todo ha cambiado, ¿no? Y le digo, estos son los últimos alcances. Y lo hago con bibliografía, ¿no? Les entrego los artículos que muchas veces están en inglés, usamos videos en otros idiomas, les traduzco. Cuando es inglés, depende de la universidad, hay alumnos que ya saben inglés, no hay necesidad de traducirlo. Cuando es en francés, como no hay mucha gente que hable francés, les traduzco, ¿no? Y generalmente hacemos uno que otro experimento muy sencillo en clase, ¿no? Tal vez llamo a un alumno y hacemos técnicas para ver, por ejemplo, cómo se examina, o hacer percusión, o hacer trabajo con el martillo para ver sus reflejos. Y como eso vamos a explicar una forma distinta a cómo se ve la medicina. Entonces muchos docentes me ven como un doctor contestatario, sería la palabra, revolucionario, y no lo ven bien. Y no lo ven bien porque ellos no se preguntan más allá de lo que aprendieron, ¿no? Pero siento que con los alumnos sí puedo hacerlo. El alumno tiene una visión distinta de las cosas, son libres realmente, porque aún no los han encasillado en un conocimiento empírico de hace 50 años. Siento que ellos son libres y podemos en ellos meterles la duda. Una vez que le metes la duda y le entrega la bibliografía que menciona eso, ya nunca más van a hacer lo mismo. Yo ya sé que luego van a dudar de lo que diga otro doctor y van a leer y leer y leer, ¿no? Y les hago ver que la única forma de ser libres es leer, ¿no? Y es lo que hacen los chicos, ¿no? Entonces les meto la duda, es lo que yo quiero. Siempre les digo, ustedes vienen a mi clase con dudas, pero quiero que salgan con más dudas luego de terminada la clase.
Esa sería mi forma de inculcarles nuevo conocimiento a los chicos. No te escucho, Jesús. Eh, sí. ¿Qué proyectos personales tienes a futuro o que ya están en proceso? Muy bien. Esa es una buena pregunta porque si bien hice un posgrado en neurociencias, eh, no tengo una especialidad médica, cosa que no es importante en Europa, ¿no? Porque ya mi especialidad sería investigación en neurociencias. Pero en Perú no. En Perú, si no tienes especialidad, como que te falta algo. Entonces siempre estoy en esa disyuntiva, hacer una especialidad o hacer el doctorado. Y creo que me inclino por lo segundo. Creo que mi misión va a ser hacer el doctorado en neurociencias. Entonces quiero hacer el doctorado en neurociencias y tal vez volver a viajar, ¿no? Salir por un tiempo del país o ir y venir, porque ya me sembraron el bichito de la investigación y sé que no todos los países o universidades piensan igual, ¿no? Entonces, al salir al extranjero, tienes una nueva forma de pensar o ver las cosas. Incluso hablando otro idioma, todo es diferente, ¿no? Hasta la forma de pensar cambia cuando hablas un idioma distinto. Es muy distinto todo, ¿no? Entonces, yo creo que voy más por el doctorado en neurociencias y poder luego explicar a mis alumnos con más detalle tópicos básicos de neurociencias, como cuánto tiempo una persona debería estudiar en casa, ¿no? Muchos alumnos estudian 3 4 horas cuando es imposible. El cerebro humano puede estar atento solamente 20 minutos, ¿no? Entonces, con esos principios de neurociencias, explicarles cómo sería la mejor técnica de estudio. O podríamos explicar, por ejemplo, temas muy distintos como qué es el tiempo, ¿no? Desde un punto de vista de neurociencias, el tiempo no existe. El tiempo es creado por el cerebro en función a la memoria y recuerdos. Entonces ahí entramos, por ejemplo, a temas muy distintos como sinapsis cuántica, o explicarles tal vez, no sé, eh, lo que es la visión, ¿no? Los ojos, ¿no? Cómo una persona puede ver un color rojo, pero tal vez para otra persona ese no sea rojo, sea un verde, pero lo aprendieron como que es color rojo. La percepción de uno no puede ser igual a la percepción de otros. Entonces, muchas veces hay parejas que pelean por A o B motivos, cuando uno le dice a la otra que sí, pero esos problemas no son tan complicados, haces bolas, ¿no? Y explicarle que la percepción que tiene ella es muy distinta a la percepción que tiene él, ¿no? Y yo creo que las neurociencias va en todo. Va desde tu forma de comportarte, hablamos de neuromarketing, hablamos de neurociencias en la política, hablamos de neurociencias en los deportes, en las olimpiadas, ni, ni qué decir en la educación, ¿no? Yo creo que eso podría cambiar mucho a las personas. Entonces, por ahí va enfocado mi tema del doctorado. Muy bien. Según tu criterio y tu formación, ¿qué problema médico es latente en la sociedad peruana? Muy bien, creo que el problema principal en la sociedad peruana es que los médicos no leen. Solamente leen lo que leyeron en sus ciencias básicas y luego ya no leen. No leen porque muchos no dominan otros idiomas, solamente leen español. O en todo caso van a congresos donde tienes a un investigador médico que ha hecho algo y lo aprenden de él porque lo está diciendo él en un lenguaje más bonito y en español, ¿no? Entonces yo creo que ese es el principal problema, que no leemos. Y el segundo problema deriva del primero. Si no leen, menos van a hacer investigación. Entonces, el segundo problema sería que los médicos peruanos no investigan. Si no leen, no van a investigar. Y si no investigan, no leen, ¿no? Ese es el principal problema. Yo siempre digo que la lectura te hace libre. Y acá en nuestro país no investigamos. Tenemos un montón de gente que muere con problemas neurológicos, pero ninguno de ellos dona el cerebro a la ciencia. Eh, la gente ve mal que se hagan autopsias, a nadie le importa, ¿no? Y tranquilamente podríamos nosotros descubrir nuevas enfermedades, trabajar en nuevos tratamientos, ¿no? Cambiar lo que dicen los libros hechos por otros, sea del hemisferio norte, ¿no? Como Estados Unidos, Europa. El peruano es muy inteligente, pero creo que no lo sabemos, ¿no? Y también podríamos investigar y leer más.
Yo creo que la lectura es lo principal que faltaría en el estudiante y el médico. Y lo segundo, la investigación. Ya. Falta que tú. La última pregunta sería, ¿por qué recomendarías a los jóvenes que estudien medicina? Yo creo que recomendaría a los jóvenes que estudien lo que quieren estudiar. Si quieren ser médicos, pues que estudien medicina. Si realmente veo que a los jóvenes no les gusta la medicina, pero lo hace porque piensan que van a ganar dinero, mejor no. Les recomiendo que estudien otra cosa, ¿no? Pero bueno, si hablamos de jóvenes que quieren ser médicos, ¿por qué les recomendaría que estudien medicina? Yo creo porque podrían de esa forma explicar muchas cosas que suceden en nuestro cuerpo, ¿no? Podrían ellos tal vez comprender, entender algunas cosas que el común de la gente no entiende, ¿no? También podrían ellos, luego con la carrera de medicina, ayudar a mucha gente. Y se puede ayudar a mucha gente no solamente tratándolos en los hospitales, sino también investigando. Yo creo que eso es lo que nos falta y podría recomendar a los jóvenes que se dediquen a eso, ¿no? A la carrera de medicina y que lleven lo que les gusta realmente en medicina. ¿Por qué más recomendaría a los chicos que estudien medicina? Porque nos faltan buenos médicos, ¿no? Nos faltan buenos médicos. Médicos que no solamente tengan un paciente con una dolencia y le receten tal medicamento, ¿no? Eso no es la solución. La solución es ir un poquito más allá y ver más allá de las cosas. Tienes un paciente, no sé, como hace un momento, con la presión alta, primero lo mandas a que descanse, a que se relaje, y luego ver cómo bajó su presión y si baja. Pero si le das medicamentos en una, puedes producirle incluso más daño. La solución no solamente es una sustancia química, la solución está acá. En la medida que tú arregles tu cerebro, por así decirlo, todo va a ir mejorando. No todo solamente es medicamento. Tenemos el error de pensar que un tratamiento siempre es farmacológico y hay tratamientos no farmacológicos que incluso son más baratos y más eficaces, ¿no? ¿Por qué más recomendaría a los chicos que estudian medicina? Ya dije que nos faltan buenos médicos, ¿no? Yo creo que recomendaría que estudien medicina porque nos faltan médicos. Nos faltan médicos. Aquí en todo el mundo nos faltan médicos. Nos faltan médicos que no solamente se dediquen a la parte clínica o con pacientes. Nos faltan médicos porque no tenemos muchos médicos dedicados al estudio de la población, al estudio de gerencia. A veces tenemos ministros que dejan poco que desear en cuanto a medicina, ¿no? Nos faltan médicos investigadores, que hemos visto que lo importante que es ahora en la pandemia. Yo creo que la visión de la medicina va a cambiar en el mundo, porque la medicina que hemos estudiado no sirve, no sirve, no nos sirve para nada, ¿no? Hemos dado cuenta que no sabemos qué hacer. Hemos dado tratamientos por dar en la primera ola, luego en la segunda ola, y lo más probable es que de acá a unos años digamos, ¿cómo no se nos ocurrió dar esta medicina? ¿O por qué hicimos eso? Qué vergüenza, ¿no? Pero no todos los dirán, porque hay médicos que sí leen y se dan cuenta de que hay cosas que no cuadran, ¿no? En el COVID, ¿qué medicamento hay que dar? Nada, pues, no hay que dar nada. Solamente si el paciente está muy complicado, tendrías que dar medicamentos. Lo demás lo hace el cuerpo. Creo que por toda esta razón les recomendaría a los chicos que quieren estudiar medicina que estudien medicina. Que estudien medicina porque nos faltan médicos, nos faltan buenos médicos y médicos que se dediquen a otras áreas que no solamente son ciencias clínicas, también investigación. Eso sería todo, Jesús. Listo, Rafael. Nuevamente reitero el agradecimiento, ¿no? Por haber cooperado y haber contribuido con tus experiencias, ¿no? Y contarnos un poco tu formación y la percepción de la medicina, ¿no? Acá y en Europa, ¿no? Eh, de hecho que
una vez que ya se publique esta entrevista en revista indexada, va a generar un buen impacto, ¿no? Con las referencias, la documentación y las investigaciones, más los estudios, ¿no?, que ha realizado en el extranjero, ¿no? Entonces, esta entrevista va a ser de mucha utilidad para la comunidad científica. Y bueno, eso sería todo. Doy por finalizada la entrevista y ya nos estaremos comunicando más adelante. Gracias, Jesús. Un abrazo, cuídate bastante. Todo verte, ¿eh?